Hay tres pronunciamientos de Francisco Javier García que indican que está observando y viendo de qué modo él se convierte en la figura presidencial o la figura atractiva para el pueblo dominicano, para su partido. Él tener una posición de tú a tú con el que puede ser el presidente de la República o que lo sea él. Esos pronunciamientos de Francisco Javier García mandan unos mensajes del nivel del liderazgo que puede tener el que represente la candidatura del PLD. Y sus aspiraciones internas buscan que la simpatía del electorado despierte en él el interés de que él puede ser un buen representante como presidente de la República de ese partido. Esos pronunciamientos que hizo de que las elecciones internas del PLD para ganarle a Leonel Fernández, ninguno de los aspirantes podía ganarle a Leonel Fernández, y que para poderle ganar a Leonel tuvieron ellos que estar toditos unidos, y que el presidente de la República, con todos ellos detrás, ganarle al expresidente. Que no era fácil ganarle a un hombre que había llevado por primera vez el partido al poder, que cuando el partido estaba fuera del poder fue que nuevamente ganó la presidencia, y que cuando se fue ha sido el único que dejó un presidente del partido dirigiendo los destinos del país. Esos pronunciamientos podían buscar el que muchos creyeran que estaba tirándole un piropo a Leonel, pero Francisco Javier lo que estaba buscando es el modo de ver de qué manera se coloca como figura de primera para la presidencia de la República y que su partido lo vea a él con esa representación. Pero muchos interpretaron de no ser así, entonces hace un segundo pronunciamiento y dice, aluciendo a Leonel Fernández, que quienes apoyaron al PRM para que vaya al poder debieran empezar a pedirle perdón al pueblo. Pedirle perdón, y narra una serie de cosas que él entiende que el gobierno ha hecho en perjuicio del país. Que comience a pedirle temprano perdón al país. Se sabe que Leonel Fernández fue un aliado del presidente de la República en el 2020 para que pudiera ganar las elecciones. Y el otro pronunciamiento que tiene Francisco Javier en los últimos días es cuando dice: yo le pido al presidente del partido, al licenciado Danilo Medina, que sea imparcial. Danilo está buscando el que Francisco Javier está buscando que Danilo Medina quede limpio ante la población, quede limpio ante el país, que cualquier cuestionamiento que se le haya hecho al licenciado Danilo Medina, que quede en evidencia que es un hombre que dirige los destinos internos del PLD con imparcialidad, como debe ser el modo de un presidente. Y sobre todo cuando se mantiene en la posición de que Gonzalo Castillo es el preferido del presidente Danilo Medina. De ser así, Francisco Javier, que sabe que en el pasado fue el candidato que Danilo Medina deseaba que fuera en el 2020, pero ahora las cosas pueden cambiar, y Francisco Javier, entendiendo eso, hace ese pronunciamiento para que Danilo Medina entienda que él puede ser su buen representante. Francisco Javier sabemos que es un hombre con un historial de éxito, de triunfo en campañas electorales, fundador del PLD, tiene una historia admirable y es una figura de primera con esa formación que se recibía con el partido y los principios que el profesor Bosch pudo establecer ahí. De modo que esos pronunciamientos de Francisco Javier lo que busca es colocarse como una figura de primera con el que puede ser presidente de la República o que él lo sea, y que se vea que él tiene, así como el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader, en su momento ha estado por encima de su partido, PRM, Leonel Fernández en la Fuerza del Pueblo ha estado por encima de la Fuerza del Pueblo, que él se vea que aunque
el PLD en el 2020, quedó en tercer lugar, y que en el 2024 se redujo más y quedó en tercer lugar, que él se vea muy por encima del partido, y que de ser así, entonces tanto el país sea conquistado por él como la gente que está en el PLD entienda que él puede ser el candidato que puede llevar el PLD nuevamente al poder. De eso se trata los pronunciamientos de Francisco Javier. Limpiar la imagen de su presidente, del presidente del partido, de colocarse una figura de primera y ver si además del discurso, del contenido que puede tener Francisco Javier, que todos sabemos que sería una garantía de triunfo en el PLD, por la preparación que tiene y la diferencia con otros aspirantes. Francisco Javier se ve muy aventajado y una figura que puede por encima de todo tener una mejor representación de ellos. Incluso los aspirantes presidenciales debieran unirse y llevar a Francisco Javier como el candidato de ese partido, porque para todo el pueblo dominicano sería una buena representación, es un buen candidato y podría ser un presidente que no se tenga la idea de que tiene que ser otro que lo esté dirigiendo, haciéndoles planes y desarrollando ideas, sino que Francisco Javier por sí solo genera las ideas que hay que hacer y crearía un tipo de gobierno con el sello de Francisco Javier,